Señores, gracias, muchas gracias por continuar con nosotros a esta hora de la mañana. Yo quisiera referirme a un tema que en las últimas horas, sobre todo por el uso de las redes sociales, ha estado circulando profusamente por una especie de campaña organizada donde también hay algunos periodistas, entre comillas, que se han sumado. Esta campañita que empezó hace algunos días ha ido tomando fuerza, comenzó con la publicación de una persona que la mayoría de ustedes no conocen, nosotros tampoco. Se supone que es una persona de unos datos para los cuales no muestra ninguna evidencia. Dice que hay unos periodistas que la gente conoce de toda la vida y que han trabajado toda la vida frente a sus pantallas, Uchilora, Marino Zapete, Juan Bolívar Díaz, María Cela Álvarez, Altagracia Salazar, hay varios, pues a todos les señala de unos supuestos pagos de la USAID. Para ellos no muestra ninguna evidencia, absolutamente. Y hay gente que hace uso de esa información carente de una nómina, de un cheque, de un intercambio, absolutamente de nada. Esto no es una cosa casual. Yo quiero dirigirme sobre todo a la gente sencilla de nuestro pueblo, a la gente decente. Hay gente que estima que no hay decencia, que la decencia no existe, sí existe en una parte importante de la población dominicana. Esa gente que está, por ejemplo, en nuestras comunidades, las que nosotros hemos hablado muchas veces, la gente que no se sienta a planificar, hacerle daño a otros, esas son cosas planificadas, no es casual, esa gente que no alberga ese tipo de acciones y de actitudes. Y se lo digo a la gente, sobre todo, pensemos por ejemplo en un campesino que está en un campo, puede ser de La Vega o de San Juan de la Maguana o puede ser del Este. De repente llega alguien y dice que un pedazo de tierra es suyo, al lado. Dice, ¿cómo hacer? Que sí, un pedazo de tierra es suyo. Y usted, como lo muestra, dice, yo tengo aquí, ¿qué usted le pide? ¿Qué le pide el campesino? Lo primero que le pide es un título, dice, ¿dónde está la documentación? Pero cuando le pide la documentación, hasta los campesinos nuestros en los campos dicen, la documentación se falsifica, y cogen y van y vienen al Tribunal Superior de Tierra o a la jurisdicción inmobiliaria y hacen la verificación. Eso se llama verificar. Lo hacen los campesinos, con mayor razón deberían hacer los periodistas, la verificación. Usted verifica el dato, busca ver cuál es la fuente, quién está diciendo eso, cómo esto se genera. Pero sabemos que la verificación y el respeto a la verdad son bienes escasos para algunas personas. Son bienes escasos en una época de redes sociales donde cualquiera puede poner a circular cualquier tipo de rumor. Este acto de ahora me recuerda mucho lo que pasó cuando se produjo el incidente donde la magistrada Miriam Germán salió de la Suprema Corte de Justicia. A raíz de eso hice una solicitud de información, personalmente lo recuerdo por esto, hice una solicitud de información sobre una persona que estaba siendo señalada de que estaba siendo perseguida, investigada en los Estados Unidos. Hice una carta solicitando ese dato a la Embajada de Estados Unidos que respondió, y respondió que no estaba siendo requerida en ese país. Esa carta, que también fue compartida por la embajada con una periodista dominicana que a su vez se le entregó a la Procuraduría General de la República, fue manipulada para querer decir que la embajada había dicho una cosa que no dijo, imagínense ustedes. Y en un hecho totalmente inédito, por primera vez en muchos años, la Embajada de Estados Unidos en República Dominicana tuvo que decir que una comunicación suya había sido alterada. Después en el expediente Medusa vimos cómo, pero eso era una fábrica de mentiras, yo le llamaba así entonces y así mismo fue. Y a raíz de eso escribí algo que para mí adquiere una actualidad bastante seria ahora, que lo titulaba Campañas sucias y falsas noticias. Entonces es demasiado frecuente ver cómo la decencia, la honestidad y los principios, la ética pasan a un segundo plano y se van de vacaciones o simplemente desaparecen. Cuando esto sucede, podemos definir que nos encontramos en una democracia de pantalla, una democracia de engaño y de perversión, en la que la verdad molesta y es una amenaza para quienes tienen mucho que ocultar o disimular. Por ello, es tan importante para algunos sectores controlar medios, para influir en las informaciones que llegan a la ciudadanía, para poder instalar un filtro en las informaciones que perjudican, llamando
creando campañas, manipulando informaciones, creando noticias falsas, inundando con rumores, bulos y dudas que le permitan crear un falso relato o hacernos ver que estamos en un escenario poco real, impuesto por la posverdad y por la distorsión de realidades según sus conveniencias. La vida para esa gente es una producción virtual. La verdad es el mayor enemigo del político, del funcionario, del empresario que pretende alcanzar su objetivo carente de principios, sin escrúpulos, con amenazas y con acciones delictivas. Para evitar que la verdad se abra paso, no solo en República Dominicana, sino en muchas partes del mundo, los grupos tienen fábricas de mentiras y de manipulaciones. Cuando la verdad es tan evidente que no pueden distorsionarla, recurren a informaciones falsas, a bulos, a mentiras, a distorsiones, que en esta época tienen en las redes sociales su principal escenario, con campañas sucias contra periodistas o contra las personas que sustenten información veraz y objetiva. Y ahí comienzo a contar qué fue lo que pasó, fíjense ustedes, y cómo esa mentira apenas duró un par de horas. Entonces, la verdad triunfó en esa ocasión, triunfará siempre. Nos hace descubrir que tras la mentira existe una estructura cinética ni valores que trabaja para distorsionar y para manipular las informaciones con el único objetivo de favorecer a quien les paga, sin importarles utilizar la calumnia contra personas que consideren amenazas a su realidad virtual que desean imponer. Y gana la verdad, pero uno no debe tener ninguna duda de que esa fábrica de mentira y de posverdad está en una intensa actividad productiva, buscando qué mentira hacer pública para acabar con los mensajeros de la realidad, con los periodistas, con los comunicadores o personas que describen los sucesos que viven. Cuando esto sucede en una sociedad, hay que indignarse. Una sociedad que no está atenta a la amenaza contra la libertad de expresión e información sería una sociedad que camina a perder sus libertades. Por nuestra parte, decía entonces, la tentativa de calumnia contra la labor informativa que se realiza por más, en el caso mío en ese momento, lo decía, más de 20 años, es una oportunidad de reafirmar la búsqueda de lo justo, de la verdad, del periodismo independiente, ético, al servicio de las mejores causas de la sociedad. El periodismo honesto ayuda a fortalecer la cultura democrática y la calidad de la democracia. Una democracia que no necesita ninguna fábrica que no sea la de producir una ciudadanía empoderada de sus derechos y de sus responsabilidades. Ni fábrica de noticias falsas, ni fábrica de control de instituciones. El país requiere de hombres y mujeres libres, educados, capaces y dignos. Necesita de periodistas que no se arruguen ante el poder y que ayuden a dar a conocer la verdad, pero también toda la mentira. La mentira y a quienes la creen, a quienes la crean para destruir las vidas y las dignidades. Tenía otros elementos, pero yo mirando esto, dije, wow, esto pareciera que se repite. Eso fue hace 5 años que lo escribí. Todavía tengo un poquito más. Y le decía al final que la mala fe no sirve para devoción. Evidentemente, estamos ante una cosa... ¿La mala fe? No sirve para devoción. No. La mala fe no sirve para devoción. Hay una cosa específica y clara, y se lo digo, el más, al menos letrado de los ciudadanos de nuestro país, un campesino sabe que si hay unos datos, esos datos pueden ser verificados. He visto con extrañeza a alguna gente que incluso hay 2 que han trabajado conmigo, que han trabajado, que saben, gente que conoce a los periodistas que están señalando ahí, que tú te sorprendes. Pero también esto es una oportunidad para separar, como dice la Biblia, el trigo de la paja. Es bueno que esas cosas así, separa bien claro dónde está cada quien. Y por supuesto, eso debe tener una respuesta. Es una respuesta que tiene que ser comedida, pensada, tranquila. Yo recuerdo que cuando esto ocurrió, que fue ese montaje, que ya están identificados incluso con nombres en un expediente que sometió la Procuraduría General de la República, porque ellos mismos fueron y confesaron, ellos mismos explicaron cómo fue que se hizo eso. Yo no sabía cómo fue que se hizo. Lo han explicado los protagonistas de esta historia, pero esa es otra historia
Yo recuerdo que cuando eso se hizo, uno lo dijo, uno sabía que eso existía. Eso es lo que está pasando en este momento. Son datos que pueden ser verificados. Así como un campesino, cuando alguien le dice, mira, ese terreno es mío, le dice, bueno, ¿dónde está la documentación? Del mismo modo, nosotros el único terreno que tú tienes es la credibilidad. Tiene que decir, ponga los datos. Y a la gente les invito a pensarlo un poquito más. Yo he visto algunas personas, he visto gente profesionales que no necesariamente son incluso de la comunicación. ¿Dónde es que tienen los datos específicos? Por supuesto, como les digo, eso tendrá su debida contestación. Yo recuerdo que en ese momento le decía, mañana les desmonto el montaje. No, desmóntalo ahora. Y les desmontamos el montaje. Esta vez les prometo que su montaje también será desmontado. Ese montaje se desmonta y no es difícil. Vamos a la pausa.